Listo, mi querido Paul. Estamos transmitiendo, ahora sí. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias nuevamente a todas las personas que se han dado cita a este conversatorio sobre la firma electrónica. Ustedes tienen en sus pantallas el tema que vamos a analizar hoy, que es sobre el análisis de la utilización y la validez jurídica de la firma electrónica. ¿Por qué es importante conocer este tema de la firma electrónica? Es por cuanto los abogados y los funcionarios públicos lo están utilizando ahora y es importante tener un conocimiento básico de los efectos jurídicos, porque conocemos cómo funciona, pero debemos saber también cuáles son los efectos que tiene la utilización de la firma electrónica. Primero vamos a empezar definiendo qué es la firma electrónica. La firma electrónica son los datos que en forma electrónica consignados en un mensaje de datos adjuntados o lógicamente asociados al mismo y que puedan ser utilizados para identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de datos e indicar que el titular de la firma aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje de datos. Ahora tenemos en sus pantallas lo referente a los efectos de la firma electrónica. La firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que una firma manuscrita en relación con los datos consignados en documentos escritos y será admitida como prueba en juicio. Esto es importante. Vemos que tiene la misma equivalencia que la firma manuscrita, la firma electrónica. Tenemos en sus pantallas al costado izquierdo lo que es la firma electrónica, que no es otra cosa que un mensaje de datos, como vemos, números lógicamente asociados. Y al otro lado de sus pantallas tenemos la firma autógrafa, que es la firma manuscrita, que digamos que son lo que comúnmente utilizamos en el papel. Tenemos dos tipos de documentos, el documento físico con firma autógrafa y el documento electrónico con firma electrónica. No solamente es necesario en nuestra legislación contar con una firma electrónica, sino también que este debe ser un certificado de firma electrónica. Tenemos que la firma electrónica consta de tres partes. La una es el dispositivo de firma electrónica, como ya vamos a ver más adelante. La otra es el certificado de firma electrónica y la otra es la entidad de certificación. Entonces, vamos a definir lo que es el certificado de firma electrónica, que es el mensaje de datos que certifica la vinculación de una firma electrónica con una persona determinada a través de un proceso de comprobación que confirma su identidad. Este es el certificado de firma electrónica. Como vemos, es para comprobar y confirmar la identidad de la persona que firma. En sus pantallas ahora tenemos los diferentes tipos de firmas electrónicas que el Consejo de la Judicatura, como proveedor, como de firmas electrónicas, como ente de certificación, es los que ha puesto a disposición de los usuarios. También el Banco Central también es una entidad de certificación de firmas que también lo realiza a través del registro civil, que también se lo puede adquirir estas firmas electrónicas. Como vemos en sus pantallas, tenemos la primera, que es el token, la segunda, que es un certificado remoto que está en la nube, y la otra, que es un certificado de archivo. No nos compliquemos con qué firma vamos a utilizar. Lo más importante que hay que saber es cuál el dispositivo le da mayor seguridad dependiendo el uso que se le va a dar. Así tenemos el token, que es una unidad de USB donde se archiva la información de la firma electrónica y que puede ser llevado de un lugar a otro, inclusive puede instalarse en cualquier computador. La otra que le tenemos es el certificado remoto que se encuentra en la nube, esta información igual se puede acceder de cualquier forma. Y la otra es el certificado de archivo P12. Este certificado de archivo se instala en la computadora. Esto es de acuerdo a las necesidades que tengan.
Como el P12 se instala en el computador, necesariamente esto le servirá para personas que tienen definido un punto específico donde van a firmar los documentos, como por ejemplo las personas que tienen un punto de venta y emiten facturas electrónicas, les resulta muy útil el certificado de archivo P12. Pero si hablamos de personas o de abogados, lo más recomendable sería que utilicen el token. Es un dispositivo que le permite tener una mayor movilidad, digamos, al abogado y que le va a permitir poder realizar firmar sus escritos electrónicamente en cualquier lugar donde sea necesario. Ahora vamos a ver lo que son las entidades de certificación. Vemos que las entidades de certificación de firma electrónica son empresas unipersonales o personas jurídicas que emiten certificados de firma electrónica y pueden prestar otros servicios relacionados con la firma electrónica, autorizadas por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones. Los certificados de firma electrónica emitidos y revalidados por entidades de certificación de información y servicios relacionados acreditados por el CONATEL tienen carácter probatorio. Entonces vemos que tenemos tres partes en este sistema. Tenemos la firma electrónica, tenemos el certificado de firma electrónica y tenemos las entidades de certificación de información de firma electrónica. En sus pantallas podemos ver cómo opera o cómo se produce este sistema de la firma electrónica. Vemos que la entidad de certificación, que podríamos decir que es el Consejo de la Judicatura, emite la firma electrónica a solicitud de parte, que es el usuario firmante, quien utiliza su firma electrónica en un documento, lo firma electrónicamente este documento, y vamos a ver cómo se firma electrónicamente un documento, luego envía este documento a la entidad, en este caso puede ingresar, hagamos de cuenta que es una demanda, ingresa la demanda con la firma electrónica del abogado y luego en la entidad receptora, que viene a ser el Consejo de la Judicatura, se valida la firma electrónica, que a su vez también es el Consejo de la Judicatura el que va a validar que la firma electrónica esté vigente, certificado de firma electrónica, y que le pertenezca al usuario firmante. Por eso es importante que la persona que utiliza el certificado, la firma electrónica, sea la que sea titular de la firma electrónica. No hay que prestar a otras personas o otorgar las claves de acceso a las firmas electrónicas. Es de uso personal e intransferible. Ya vamos a ver los efectos jurídicos. Vemos que en la pantalla ustedes tienen dos tipos de firmas. La una en la que se valida la firma, en la que está vigente, digamos, el certificado de firma electrónica, y en la otra cuando existe un problema en la firma electrónica. Como debemos recordar, el documento electrónico original firmado electrónicamente es un documento digital. Y el documento físico debe ser firmado físicamente. No puede haber un documento físico con firma electrónica, ya que al imprimir el documento electrónico deja de ser original. Esto es importante para el análisis que vamos a realizar más adelante. Con en el sistema KeePux, que manejan la mayoría de las entidades públicas, pueden también utilizar la firma con la firma electrónica S, como ven en sus pantallas. Existen diferentes programas que les permiten firmar electrónicamente. Así vemos que dentro del KeePux existe la posibilidad de firmar electrónicamente. Así vemos en el lado derecho que existe la posibilidad de firmar con un token, que es lo que ya habíamos revisado, o con un archivo P12, que es el que habíamos revisado también. Entonces es importante indicar que el token tiene una clave. Entonces uno, aparte de tener el token que lo ingresa para la firma, también debe ingresar la clave o la contraseña para poder firmar el documento. En este cuadro que ustedes tienen, una vez que ya se ha firmado el documento, se firmó exitosamente, si ustedes ven en el mensaje, de acuerdo al programa que ustedes utilicen, y en la parte derecha ahí indica, si es que no está conectado, un token que se conecte. Este manual de firmas electrónicas del KeePux la pueden encontrar en internet.
Sin embargo, de aquello yo les he puesto en la pantalla para que ustedes conozcan. En la parte de abajo, del lado izquierdo, tenemos un documento firmado electrónicamente con el Keybooks. Como podemos ver, no está la firma hológrafa, sino más bien está el nombre de la persona y tenemos en azul lo que dice documento firmado electrónicamente. Al lado derecho tenemos el código QR, donde con cualquier dispositivo celular se puede validar que la firma sea la que pertenece a la persona que firmó electrónicamente. En este caso podemos ver que el nombre de la ingeniera Silvia Patricia Samaniego es la misma que consta en el código QR que se puede validar con posterioridad. Dentro del Keybooks también existe la posibilidad de que se pueda validar la firma electrónica. Es así que tenemos dentro de este sistema del Keybooks está verificar la firma. Nos va a salir si es que la firma electrónica está válida. Como vemos en el mismo documento, dice el documento ha sido verificado correctamente. En la parte derecha vemos que indica quién firmó, en este caso Silvia Patricia Samaniego. Vemos también la razón. Vemos una fecha, la fecha exacta en la que se utilizó la firma electrónica, y también podemos ver la hora en la que se firmó. ¿Por qué es importante esto? Entonces se puede verificar cuándo y a qué hora firmaron un documento electrónico. Esto es importante conocer. Y también se puede validar. Lo que sale en la parte derecha es lo que se valida la firma con el código QR, que es lo que habíamos visto anteriormente. Existen diferentes formas de firmar documentos. Les he puesto en este gráfico, porque existen diferentes tipos de archivos. Tenemos en Word, tenemos en Excel, tenemos en XLS, tenemos en PowerPoint, tenemos en fin, todos los documentos pueden ser firmados en diferentes tipos de archivos. Los documentos que nosotros firmamos en estos momentos para el Consejo de la Judicatura, para ingresar un escrito o para ingresar cualquier trámite que ahora lo están solicitando en los registros, en el registro de la propiedad y en el registro mercantil, deben ser documentos en PDF y con la firma electrónica. Una vez que hemos determinado lo que es la firma electrónica, ahora vamos a hacer un análisis respecto del documento público. ¿Por qué les he puesto esta información? Porque el hecho de que una persona utilice la firma electrónica, cualquier persona, no se cambia la naturaleza de un documento. El documento público, físico o electrónico es el mismo, tiene la misma validez jurídica. Asimismo, el documento privado físico o electrónico es el mismo y tiene la misma validez jurídica y surte los mismos efectos. Lo que cambia es la naturaleza del documento, es por la persona que interviene en el documento con su firma hológrafa, física o electrónica. Esto es importante conocer porque si el documento electrónico es firmado electrónicamente por el presidente de la República, es un documento público electrónico. Si es que es una carta que está firmada por un abogado que tiene firma electrónica, es una carta, es una demanda, no es un documento público, no es un instrumento público. Debemos tener la certeza de que el documento físico y documento electrónico surten los mismos efectos jurídicos. Lo único que estamos cambiando es en dónde se encuentra el documento, en qué soporte tenemos el documento, si es un soporte en papel o es un soporte electrónico. Por eso vemos lo que tiene sus pantallas, está en el artículo 205 del COGEP, que establece que el documento público es el autorizado con las solemnidades legales. Si es otorgado ante notario e incorporado en un protocolo o registro público, se llamará escritura pública. Adicionalmente, establece que se considerarán también instrumentos públicos los mensajes de datos otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y ante autoridad competente y firmados electrónicamente.
Así es, si tenemos un certificado de matrimonio firmado electrónicamente por el responsable del registro civil, será también un documento público firmado electrónicamente. Es por la autoridad que firma. Entonces, esto es importante conocer porque, como vamos a ver más adelante, la utilización de la firma electrónica debemos hacerla correctamente porque no estamos presentando en cualquier lugar, sino es para una demanda o para un juicio. Entonces debemos tener claro cómo se debe firmar un documento electrónico y es más si va a ser presentado dentro de un proceso. Es importante también saber que los documentos electrónicos deben contar con un acuerdo para desmaterializarse. O sea, no cualquier documento puede ser desmaterializado sin la autorización de las partes que intervienen dentro del documento. Esta disposición está en el artículo 5 del reglamento de la Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos. Entonces, ¿qué es lo que establece? Un acuerdo para desmaterialización. El acuerdo expreso para desmaterializar documentos deberá constar en un documento físico o electrónico con las firmas de las partes aceptando tal desmaterialización y confirmando que el documento original y el documento desmaterializado son idénticos. En caso que las partes lo acuerden o la ley lo exija, las partes acudirán ante el notario o autoridad competente para que certifique electrónicamente que el documento desmaterializado corresponde al documento original que se acuerda desmaterializar. Les hago ahora una pregunta. Si yo tengo un escrito que tiene que ser firmado por un usuario, yo como abogado, por el usuario, tiene que firmar, estamos por decirle señalando casillero judicial, y yo como abogado tengo la firma electrónica, pero mi cliente no tiene. ¿Podrá firmar el cliente hológrafamente con esfero y el notario podrá firmar electrónicamente? Pues no, no puede hacerlo ya que el documento original no sabríamos cuál es. ¿Cuál es el original? El documento que está firmado por el cliente con la firma hológrafa con esfero o el documento que escaneamos y le subimos a PDF y firmó el abogado con su firma electrónica. Entonces tenemos dos firmas y tenemos dos documentos. Uno físico, firmado hológrafamente, y uno electrónico, firmado electrónicamente. Entonces no podemos cometer esos errores los abogados, es más, los abogados y las autoridades que tienen firma electrónica. Un documento electrónico es solamente firmado electrónicamente. No puede tener una firma física y electrónica. O tiene firma física y es un documento físico, o tiene una firma electrónica. Si es que un documento está firmado físicamente y lo vamos a desmaterializar, o sea, lo vamos a hacer en documento electrónico, en PDF, y vamos a certificarlo necesariamente como está en este artículo, debemos tener la autorización de las partes que intervienen en este documento para que pueda ser desmaterializado. Les hago un ejemplo. Tenemos un contrato de compra-venta de un vehículo firmado hológrafamente, el comprador, el vendedor firmó. ¿Qué es lo que deben hacer para que este contrato se pueda desmaterializar? Tendrán que comparecer ante el notario, el comprador y el vendedor, y autorizar que el documento físico se transforme en documento electrónico. Esto es el acuerdo para desmaterializar un documento. Por otra parte, si es que tenemos un contrato, del mismo contrato del vehículo, y el comprador tiene firma electrónica y el vendedor tiene firma electrónica, deciden firmar el comprador y el vendedor con su firma electrónica, el contrato es válido y es original. ¿Cuál es el contrato original? El documento firmado en original, en mensaje de datos, con firma electrónica en mensaje de datos. Esto es importante tener en cuenta. No podemos tener, repito nuevamente, no podemos tener un documento con firma con esfero y otra firma con firma electrónica. No puede haber eso.
O es documento físico o es documento electrónico. Y es el original. Porque eso debemos tener en cuenta. ¿Cuál es el documento original? ¿El físico o el electrónico? Eso debemos tener claro, toda vez por los efectos jurídicos. Para refrescarles y tener en cuenta lo que es la materialización, porque eso también hay que tener en cuenta, hay a veces muchas equivocaciones porque se confunden estos dos términos. La una es materializar, es volver un documento electrónico a físico. Y desmaterializar es volver un documento físico a un documento electrónico, como por ejemplo el PDF. Asimismo, podemos ver la firma electrónica, y ya lo analizamos, el notario puede certificar los documentos electrónicos con su firma electrónica. Pero por el hecho de que firma un documento el notario, que puede ser la materialización o la desmaterialización, lo que está haciendo es certificando el documento que se materializa o certificando que se desmaterializa, pero no cambia la naturaleza del documento. Si es que yo estoy materializando un certificado de antecedentes penales que está firmado electrónicamente, estoy certificando ese documento electrónico. Si yo estoy materializando una conversación de WhatsApp, estoy certificando esa conversación, que no deja de ser una conversación de WhatsApp. Si estoy desmaterializando un documento público, yo puedo dar copias certificadas como notario, puedo dar copias certificadas digitales de un documento público, como de una escritura pública, o de un documento privado, como puede ser una carta en la que una persona da un certificado de trabajo. Entonces, este documento me autoriza a la persona que firma el documento a que sea desmaterializado. Se procede a desmaterializar y en PDF con la firma electrónica del notario certifica que el documento fue desmaterializado. Se volvió en un documento digital con la firma electrónica. Esto es importante también conocer porque los abogados no podemos cometer el error de tener una demanda que la hacemos en Word, la imprimimos, firmamos hológrafamente, la hacemos firmar al cliente, luego le hacemos PDF y luego firmamos electrónicamente. Estamos haciendo mal. O es un documento electrónico o es un documento físico. Entonces, lo que debemos hacer, si es que vamos a presentar un escrito al juzgado, solamente debe constar con la firma electrónica del abogado y si firma el cliente, también el cliente deberá contar con una firma electrónica. Vamos a analizar ahora la igualdad que existe entre los documentos físicos y los documentos electrónicos con firma electrónica y firma física. Esto les hago esta aclaratoria porque veo que hay una necesidad respecto de la aplicación de la firma electrónica en los documentos físicos y electrónicos. Lo primero que debemos saber es que tanto el documento público físico electrónico son los mismos, no cambia la esencia. Eso debemos tener en cuenta, las mismas reglas. Un documento público físico puede ser falsificado, al igual que un documento público electrónico puede ser falsificado. Un documento público físico puede ser destruido, como un documento electrónico puede ser destruido. Todo lo que aplica para el documento público físico o electrónico aplica para los dos tipos de documentos. Al igual que la firma. La firma también, si es que la firma física puede ser adulterada, la firma electrónica también puede ser adulterada. Y para eso debemos remitirnos al Código Penal. Entonces no podemos hacer una diferenciación o pensar que un documento físico es diferente a un documento electrónico. Así tenemos que los documentos privados siguen siendo privados, sean firmados físicamente o sean firmados electrónicamente. Si yo deseo constituir una sociedad de hecho, no es necesario hacerlo por escritura pública, puedo hacer esta constitución de esta sociedad, ya sea con un documento privado, con firmas físicas, en un documento físico, o puedo hacerlo en un documento electrónico con firmas electrónicas. Pero como les dije, todas las partes deben
ser o firmas electrónicas o firmas físicas. Así también las sociedades por acciones simplificadas, que eso también habíamos visto en algunos de los conversatorios aquí en Condeglau, podemos ver también que ya no es necesario que se haga por escritura. Estas constituciones de estas sociedades ya se hacen por documentos privados y solamente necesitan la aprobación de la Superintendencia de Compañías. Así también podemos ver que las acciones de personal también ahora tienen firma electrónica o también hay acciones de personal con firma física. Contratos de compraventa de bienes muebles tranquilamente se pueden hacer con firma electrónica. Yo le puedo vender un computador, le puedo vender una cortadora de césped, una bicicleta y puedo firmar electrónicamente como vendedor y el comprador. Las dos personas pueden firmar electrónicamente. Podemos hacer un contrato de arrendamiento con firmas electrónicas. Podemos hacer contratos de trabajo con firmas electrónicas. No es necesario que las partes estén presentes, sino que cada uno pone su firma electrónica en un contrato y automáticamente se considera totalmente válido el documento o el contrato firmado electrónicamente. Las demandas y los escritos para los juicios también pueden ser firmados. Tienen la misma validez el documento físico que el documento electrónico. Lo que debemos tener en cuenta nuevamente es o firmamos electrónicamente o firmamos físicamente. Pero no podemos tener físico y electrónico, porque no sabríamos cuál es el documento original. Respecto a los documentos digitales, en el artículo 202 del COGEP, establece lo siguiente. Esto es importante conocer para los abogados para cuando vamos a presentar una demanda. Los documentos producidos electrónicamente con sus respectivos anexos serán considerados originales para todos los efectos legales. Esto es súper importante porque le da validez, aparte de la ley de comercio electrónico, mensaje de datos y firma electrónica, también el COGEP en su artículo 202 le da la misma validez que el original. O sea, le da el efecto de un documento original. Asimismo, sigue que las reproducciones digitalizadas o escaneadas de documentos públicos o privados que se agreguen al expediente electrónico tienen la misma fuerza probatoria del original. Los documentos originales escaneados serán conservados por el titular y presentados en la audiencia de juicio o única cuando la o el juzgador lo solicite. Esto es importante también conocer porque nos está dando la posibilidad de que existe un expediente electrónico. Entonces tenemos documentos físicos, documentos electrónicos y la posibilidad de que documentos físicos, públicos o privados se agreguen al expediente electrónico. Pero esto solamente dentro de los procesos que formen parte del COGEP. Y esos documentos originales que están, dice, serán conservados por el titular y presentados en la audiencia del juicio o única cuando la o el juzgador los solicite. Así seguimos que podrá admitirse como medio de prueba todo contenido digital conforme las normas de este código. El contenido digital, como podemos saber, son videos, audios, conversaciones de WhatsApp, Messenger, TikTok, tenemos también ahora Instagram, correo electrónico, páginas de Facebook, todos constituyen mensajes de datos y todos es un contenido digital y que puede ser presentado como prueba dentro del juicio. Alguna vez querían hacer una distinción entre un mensaje de WhatsApp y una conversación por correo electrónico. Pues son iguales, son mensajes de datos, son iguales, tienen el mismo valor legal, no tenemos por qué diferenciar un documento físico de un documento electrónico. Ahora en sus pantallas tenemos cómo se ingresan los documentos firmados electrónicamente. Esto está en la página web del Consejo de la Judicatura. Tenemos la ventanilla virtual para el ingreso de los escritos. Cuando ustedes abren la página, se les va a desplegar ese cuadrito en la mitad de la página. Entonces dice ingreso al sistema
Y la parte donde dice manual es el manual de utilización del sistema. Todo nos indica el manual, menos cómo firmar un documento. Por esa razón es que ahora les estoy indicando cómo firmar un documento electrónicamente. Nosotros ya preparamos el escrito. Este escrito que lo preparamos en Word, tenemos que hacerlo en PDF y de ahí firmarlo electrónicamente. Pero no imprimirlo, firmarlo, después hacerlo en PDF. No es el procedimiento, porque ahí el documento original, como vamos a ver más adelante, ¿cuál es? Entonces, luego que se les despliega en la anterior, les tienen la ventanilla virtual, tienen que ingresar el número de juicio, les piden, entre otras cosas, el número de la cédula, les pide el detalle de la causa, en fin. Antes de ingresar en el sistema, el abogado ya debe tener redactado su escrito, ya debe tener redactado, revisado y firmado electrónicamente. Recordemos que la firma electrónica tiene los mismos efectos que la firma física. Entonces, yo no puedo decir que, por decirle, señor juez, discúlpeme, pero he firmado mal, o le mandé otro documento que no era el que debía haberle mandado, o subí un escrito que no era el que tenía que mandar, o le firmé con otra firma que es de mi colega y no con la mía. Es igual que yo diga, firmé un escrito que no leí, firmé un escrito con otra firma, no hice mi firma. Entonces, todo lo que es aplicable para la firma física es aplicable para la firma electrónica. Los documentos originales electrónicos son mensajes de datos y tienen soporte electrónico. Los documentos originales físicos son físicos, están en papel y tienen soporte en papel. No puede ser nunca un original físico después de electrónico, no, ya es copia certificada. En el momento que le hacemos digital, ya deja de ser el original. Así vemos que cuando se escoge un archivo, bueno, seguimos con el manual, nos dice que escojamos el archivo, se nos va a desplegar, como ustedes ven ahí en la pantalla, ustedes ya escogen el escrito que fue firmado, digamos, anteriormente, ya está listo, revisado, firmado, y como vemos aquí clarito, dice en letras mayúsculas, como ustedes pueden ver, dice cargar escrito original. Entonces, ¿cuál es el escrito original? Es el documento electrónico firmado electrónicamente en PDF. Ese es el escrito original. No el documento que firmamos físicamente y de ahí le hicimos en PDF y firmamos electrónicamente. Eso no es. El escrito original es el documento electrónico en PDF firmado electrónicamente. Luego de que hemos subido el escrito, ahí en la parte derecha, ahora de sus pantallas, ahí ustedes pueden ver que les va a llegar este mensaje al correo electrónico que ustedes previamente ya deben haber presentado. Vemos número de la causa, vemos la materia, el tipo de acción, vemos la judicatura y los datos del escrito. El motivo del escrito, ahí vemos prueba, puede ser señalar casillero, en fin, el motivo del escrito, solicitud de audiencia, solicitud de nuevo día y hora, en fin. Tenemos la cédula de la persona que firma, quien presenta el escrito, parte procesal, actor demandado, en fin. Todo esto debemos nosotros revisar de que esté bien cuando estamos ingresando al sistema. Como les dije, estamos presentando un escrito dentro de un proceso. No podemos decirle al juez que nos equivocamos o si pusimos mal el número del juicio. O al cliente, peor al cliente, nos equivocamos, firmamos mal o mandé mal. Entonces, por eso es importante tener una capacitación, los abogados, de cómo se debe firmar un documento. Más que el cliente, el abogado, porque el abogado es el que le va a decir al cliente qué es lo que tiene que hacer. De igual manera, esto pasa con el registro de la propiedad. Ahora estamos, nos van a dar una capacitación respecto de cómo se deben ingresar los documentos a las escrituras para la inscripción en el registro de la propiedad. Sin embargo, a mí me cabe una duda del tema de la desmaterialización. Porque como vimos, el documento original, si hablamos de una escritura pública, es la que se encuentra donde el notario. El notario tiene el documento original, la matriz. Y lo que otorga es copias certificadas.
Entonces, si queremos tener una copia certificada, tendrá que ser otorgada por el notario, no por cualquier persona. Entonces, esto es importante conocer para el tema de lo que va a pasar a futuro. Y más que nada con las instituciones públicas, que es importante también que tengan claro esto. Porque no se puede tener copias simples de documentos que no son originales y peor en un registro, sea de la propiedad o sea mercantil. Avanzamos. Ahora tenemos en sus pantallas, tienen para diferenciar de mejor manera, un documento con firma hológrafa física, que está a su costado izquierdo, y un documento con firma electrónica al lado derecho. Como vemos, el documento con firma electrónica no tiene la firma hológrafa, sino ahí dice documento firmado electrónicamente, que al estar en digital, se puede validar la firma a través de un programa de validación de la firma que va a permitir determinar si la persona, el nombre que dice en el documento, es la que firmó. Mientras que si tenemos un documento físico, ¿cómo podemos hacer esa validez de esa firma? Es sencillo. Vamos a una notaría y reconozco la firma y rúbrica ante el notario. Entonces, ¿qué es lo que hace ante el notario la persona que firma físicamente? Comparece ante el notario y declara bajo juramento que la firma que consta en ese documento físico es la que utiliza en todos los actos públicos como privados. Y firma nuevamente ante el notario. Entonces tenemos un documento físico reconocido, firma y rúbrica ante el notario, un documento electrónico en la que no se acude ante un notario, sino que ante una entidad de certificación, quien valida que esa firma electrónica le pertenece a la persona que está ahí. Son procedimientos similares que lo que hacen es identificar a la persona que firma. La una es un procedimiento informático a través de mensaje de datos. Es la diferencia. La una es física, en la que intervienen las personas físicamente, interviene el notario. Es más, el notario hace un control de legalidad del documento, de la capacidad, de la voluntad de la persona, del conocimiento. Y en la otra es sencillamente unos datos, va la información a la entidad de certificación y la entidad de certificación valida esa firma e indica que esa firma le pertenece, en este caso, a la magíster Patricia. Pero no está evaluando la capacidad, no está evaluando si es que ese token o la firma electrónica le prestó a otra persona, no está evaluando si es que está viva la persona, si es que murió la persona, sino que es un sistema informático que valida la firma. Eso vamos a analizarlo más adelante. Aquí tenemos un documento, esto les he sacado porque me ha llamado mucho la atención. Es del registro civil. Uno cuando saca los documentos en el registro civil, ahora puede sacar partidas de nacimiento, saca las partidas de defunción, saca certificados de identidad, en fin. Tenemos en la parte izquierda el número del certificado, un código de barras. En la parte derecha tenemos un código QR con el que se puede validar la firma. Y tiene una firma, pero esa firma no es una firma hológrafa, sino que se imprime la firma. Entonces, como vemos, y en la parte de abajo dice documento firmado electrónicamente. La firma que está aquí es una firma impresa. Y como les había dicho, no podría ponerse una firma impresa, porque ya está la firma electrónica. ¿Cuál es la firma que se puede validar? La que tenemos con el QR, al lado derecho. Más la que consta impresa, no, porque es una firma impresa. Esto les hago la aclaración a fin de que ustedes puedan diferenciar entre lo que es una firma electrónica o hológrafa, ¿no? La impugnación de la firma o de la autoría de un documento. Esto está en el artículo 203. Esto es importante conocer por qué. Dice, los documentos que se presenten con la demanda, con la contestación, con la reconvención o su contestación podrán ser impugnados por la parte contraria al contestarlas, para lo cual acompañará prueba de la impugnación. Si los documentos se presentan como medios probatorios supervinientes, la impugnación deberá plantearse en la audiencia.
Si la parte alega que un documento incorporado al proceso ha sido firmado en blanco o con espacios sin llenar, se presumirá cierto el contenido del mismo una vez que se haya reconocido la firma o declarado la autenticidad, salvo que la ley presuma la prueba en contrario no perjudicará a terceros. ¿Esto por qué les he puesto este artículo? Si yo firmo físicamente un documento, físicamente, y después digo que ha estado en blanco, que me han llenado, que me han puesto, en fin, si yo ya se llega a determinar que esa firma me pertenece y que el documento fue firmado por mí, se presume que el contenido también es válido. Peor aún con una firma electrónica. Si ya utilizamos la firma electrónica en un documento, que ya puede ser ahora se pueden hacer facturas electrónicas, letras de cambio, pagarés, facturas comerciales electrónicas, títulos, valores electrónicos, contratos electrónicos. Entonces yo no puedo decir que no sabía lo que firmaba, o no puedo decir que el contenido de lo que firmé no sabía, yo pues solamente puse la firma, solo dice clic. No se puede, no se puede, tanto en el documento físico, firmado físicamente, como el documento electrónico, no se puede negar la autenticidad o el contenido del documento. Por eso vemos que es importante la intervención del notario en el documento físico, ya que el notario tiene la obligación de hacer un control, de dar a conocer los efectos y resultados del documento, mientras que en la firma electrónica no. Lo único que se valida es quién firma. Es como los notarios en el Connect Law, en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacen? Solamente reconocen la firma, nada más. Pero no son abogados, no tienen la obligación de asesorar a las partes, sino solamente certifican que la firma le pertenece a la persona que firma. Es lo que ocurre con la certificación de la firma electrónica. La producción de la prueba documental en la audiencia. Esto es importante, les he puesto también, establece cómo se debe probar los documentos de audiencia de juicio. Y lo más importante es que el numeral 3 establece que las fotografías, grabaciones, elementos de prueba audiovisuales, computacionales o cualquier otro de carácter electrónico apto para producir fe, se reproducirán también en su parte pertinente de la audiencia y por cualquier medio idóneo para su percepción por los asistentes. Esto es importante conocer porque podemos ver que se puede presentar fotografías, videos, en fin. Si es que es un video y necesitamos presentar un video como prueba, el video original es el que consta en el disco duro donde se grabó el video. Entonces se puede sacar una copia certificada con un notario. El notario con su firma electrónica puede otorgar una copia certificada de ese video. Y ese video puede ser presentado dentro del juicio. El notario puede otorgar en este momento copias certificadas electrónicas de documentos electrónicos. Los videos son documentos electrónicos y puede otorgar una copia certificada. La validez del documento, al igual que el documento físico que es presentado en la audiencia, puede ser impugnado, igual el documento electrónico. Si un documento físico yo puedo decir que está adulterado, que no me pertenece, que no es mi firma, que no es verdad, lo mismo puede hacer con un documento electrónico. Puede ser el peritaje de un documento electrónico, como puede ser el peritaje de un documento físico. Puedo decir que la firma no me pertenece de un documento físico, como puedo decir que la firma no me pertenece de un documento. En una audiencia es importante que el abogado conozca sobre los documentos físicos y electrónicos para poder presentar una buena defensa dentro del proceso y hacer una práctica de la prueba que esté acorde con las disposiciones del Código Orgánico General de Procesos, de la Ley de Comercio Electrónico, Mensajes de Datos y Firma Electrónica, y adicional también hoy del Código de Comercio, que ha incorporado también disposiciones muy importantes respecto de los documentos electrónicos, contratos inteligentes y del comercio electrónico.
¿Cuáles son las diferencias? Ya hemos avanzado un poco en el tema de las diferencias, nos hemos establecido que el documento electrónico es firmado únicamente electrónicamente. Cumple un procedimiento de verificación y validación informático. Es una computadora la que valida. No es una persona física la que dice, esa firma le corresponde a tal persona. No, es una validación informática. En el documento físico, firmado ante el notario público, autenticado ante un fedatario o hecho de reconocimiento firma, ahí sí la persona que firma no puede decir que no sabía que firmaba, no puede decir que era incapaz, no puede decir que no fue a la notaría, porque está realizando libre y voluntariamente un reconocimiento de firma o una autenticación de firma ante el notario, que es un funcionario público que da fe pública. Entonces ahí tenemos la diferencia entre un documento firmado electrónicamente y un documento firmado físicamente ante una autoridad pública que es el notario. La ley notarial establece que el notario, para cumplir la obligación de comprobar la capacidad del estado civil de los comparecientes, está establecido en el artículo 28 de la ley notarial. Tiene que examinar separadamente a las personas que deciden otorgar la escritura pública, que no la hagan por coacción, por amenazas, por reverencial, por promesa o seducción. Lo que no ocurre con los documentos electrónicos, ni con el contrato inteligente, los smart contracts. No se pueden hacer porque todavía la computadora no tiene la capacidad de evaluar la libertad de las personas, no puede evaluar la coacción, no puede evaluar si es que hay amenazas, no puede evaluar si es que tiene el temor referencial al papá, no puede evaluar si es que le hicieron una promesa de que le van a dar algo a cambio de. Eso todavía no llega la tecnología. Por eso es importante la intervención del notario dentro de los documentos, sean físicos o sean electrónicos. Porque recuerden que también se pueden hacer documentos electrónicos y se pueden desmaterializar ante el notario público. Como les dije, se puede otorgar copias electrónicas de una escritura pública, eso estamos facultados, no es necesario que entre en vigencia la ley de emergencia, la ley humanitaria, sino que podemos entregar y así lo hacemos en la constitución de compañías en línea. Enviamos copias electrónicas de las escrituras para que se inscriban en el registro mercantil y en el registro y en la superintendencia de compañías. Es importante saber que desde el 28 de enero del 2020, el gobierno ecuatoriano, antes inclusive de la pandemia, ya propuso con el decreto que dictó el presidente de la República, el 981, la obligación de que todas las autoridades cuenten con firma electrónica. Así vemos que dice, la obligación de todas las autoridades, funcionarios y servidores públicas que en ejercicio de sus funciones suscriban documentos deberán contar con un certificado de firma electrónica válido. ¿En qué consiste el gobierno electrónico? Consiste en el uso de las tecnologías de la información y comunicación por parte de las entidades para transformar las relaciones con los ciudadanos entre entidades de gobierno y empresas privadas a fin de mejorar la calidad de los servicios gubernamentales, de los servicios ciudadanos, promover la interacción con empresas privadas, fortalecer la participación ciudadana a través de acceso de la información y servicios gubernamentales eficientes y eficaces y coadyuvar con transparencia, participación y colaboración ciudadana. Como vemos, habían solicitado en una publicación en el comercio al Consejo de la Judicatura, a los constructores que emitan un reglamento sobre la firma electrónica para los notarios. Es totalmente ilógico
porque ya existe la firma electrónica, los notarios ya tienen la firma electrónica. Lo que no existe es el protocolo electrónico. Si no hay protocolo electrónico, no pueden haber escrituras públicas electrónicas. ¿Por qué? Porque el protocolo está conformado por documentos originales. Los documentos originales, como vimos, electrónicos, son firmados electrónicamente. Hablamos que son documentos digitales y mensajes de datos. Entonces, este documento electrónico, firmado electrónicamente, debería constar en un protocolo electrónico, que es lo que todavía no existe, y así se publique la ley humanitaria, no va a poder aplicarse la actuación por vía telemática, al menos en escrituras públicas, si no se crea el protocolo electrónico. Los requisitos para la firma electrónica debemos conocer, esto les hago solamente para que ustedes conozcan, que la firma electrónica debe ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular. Debe permitir verificar inequívocamente la autoría y identidad del signatario mediante dispositivos técnicos de comprobación establecidos por la ley y sus reglamentos. El método de creación y verificación sea confiable, seguro, inalterable para el propósito para el cual el mensaje fue generado o comunicado. Que al momento de creación de la firma electrónica, los datos con los que se creare se hallen bajo control exclusivo del signatario y que la firma sea controlada por la persona a quien le pertenece. Por eso les había indicado que es importante que la firma electrónica no se preste a nadie, no se dé la clave a nadie y sea utilizada por la persona titular de la firma electrónica. No podemos nosotros prestar la firma a otra persona. Es un esfero mágico al que no podemos dar a nadie. La firma electrónica es un mensaje de datos. Eso debemos tener en cuenta. Debemos saber con claridad, que ya les he repetido tantas veces, pero vamos a ver. Cuando se fijare la firma electrónica en un mensaje de datos, aquella deberá enviarse en un mismo acto como parte integrante del mensaje de datos o lógicamente asociada a esto. Se presumirá legalmente que el mensaje de datos firmado electrónicamente conlleva la voluntad del emisor, quien se someterá al cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicho mensaje de datos, de acuerdo a la determinada la ley. ¿Por qué es importante esto? Para hacer un análisis y una diferenciación. Con la firma electrónica se presume que la persona que está firmando es la que emitió el mensaje de datos y la que se somete al cumplimiento de las obligaciones. Pero si lo hacemos ante un notario público, ya no se presume. El notario ya da fe pública que esa persona firmó. Entonces ahí vemos otra diferencia entre la firma electrónica y la firma holograma. ¿Cuáles son las obligaciones del titular de la firma electrónica? Esto está en el artículo 17. Es cumplir con las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica. Actuar con la debida diligencia y tomar las medidas de seguridad necesarias para mantener la firma electrónica bajo su estricto control y evitar toda utilización no autorizada. Notificar por cualquier medio a las personas vinculadas cuando existe el riesgo de que su firma se haya perdido o tenga terceros. También responder por las obligaciones de uso no autorizadas de su firma cuando no hubiere obrado con la debida diligencia para impedir su utilización. Y notificar a la entidad de certificación de información los riesgos sobre su firma y solicitar oportunamente la cancelación de certificados y las demás señaladas en su reglamento. Esto les he puesto porque es importante conocer que no el hecho de contar con una firma electrónica, si bien es cierto, tiene los mismos efectos que una firma física, también tiene unas obligaciones por el uso de la firma. No podemos tener una firma electrónica si no vamos a ser responsables, no vamos a ser capaces de darle un buen uso a este documento. Las firmas electrónicas, según la ley, tienen una duración indefinida. Sin embargo, sabemos que dependiendo de la firma, la P12
tiene una duración de 1 año, y la firma de token tiene una duración de 2 años. Esto es importante también para el tema de la validación de las firmas, ya que como en España existe la firma que ya no caduca, permite validar la firma electrónica después de mucho tiempo. Es decir, si es que se firma un documento hoy con firma electrónica, después de 100 años se va a poder verificar y validar el documento electrónico. Lo que no ocurre si es que nosotros firmamos ahora un documento con la firma electrónica y aquí caduca en 2 años. Y en el momento que vamos a renovar, no le renovan la misma firma, sino que le van a dar otra firma. Entonces no se va a poder validar la firma. Es algo que también debe reformarse o arreglarse a fin de que con la creación del protocolo electrónico y de la firma electrónica perenne que no caduque, se puedan hacer las escrituras públicas. Porque ¿cuál es el objeto del protocolo del notario? Es perdurar los documentos, darle perdurabilidad en el tiempo, darle certeza y darle seguridad jurídica. Si yo tengo un documento, una firma de una escritura de compra-venta que estoy firmando hoy, después de 100 años, cualquier persona podrá venir y pedirme la copia certificada. Bueno, no a mí, porque yo ya habré fallecido, pero al Estado o a la persona que tenga el documento podrá otorgar la copia certificada del documento físico. De igual manera debe pasar con el documento electrónico. Por eso es necesario no solamente emitir un reglamento, sino reformar la ley. Los requisitos de certificados de firma electrónica, esto también consta del artículo 22, está establecido qué nomás debe tener los certificados, que es la identificación de la entidad de certificación, el domicilio legal, los datos del titular del certificado, el método de verificación de la firma titular del certificado, la fecha de emisión y la fecha de expiración del certificado, el número único de serie que significa el certificado, la firma electrónica de la entidad de certificación y de firmación, las limitaciones, restricciones y los demás señalados. ¿Cuándo se extingue un certificado de firma electrónica? Puede ser por solicitud del titular, es decir, yo ya tengo la firma electrónica, pero puedo pedir también que se extinga por cualquier causa, ya no voy a ejercer la profesión, ya no necesito, en fin. O dejé de ser un funcionario público, entonces se pide la extinción de la firma electrónica. También por expiración del plazo de validez del certificado de firma electrónica, ya habíamos visto que no es perenne, sino que tiene 2 años de duración. Las obligaciones de las entidades de certificación de información están en el artículo 30, que esto la pueden revisar. Sin embargo, yo les he puesto estas diapositivas, les voy a hacer llegar a Sergio para que pueda publicar y ustedes puedan contar con esto. Las responsabilidades de las entidades de certificación de la información acreditadas, la integridad de un mensaje de datos. Esto también es importante. Sí, me voy a detener un poco. El artículo 6 establece la consideración de integridad de un mensaje de datos establecida en el inciso segundo del artículo 7 de la ley 67. Se cumple si dicho mensaje de datos está firmado electrónicamente. El encabezado o la información adicional en un mensaje de datos que contenga exclusivamente información técnica relativa al envío o recepción del mensaje de datos y que no altere en forma alguna su contenido no constituye parte sustancial de la información. Para efectos del presente artículo, se considera que la información consignada en un mensaje de datos es íntegra si ésta ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación, archivo o presentación. Esto es importante conocer también porque si ya tenemos un documento firmado electrónicamente en PDF que estamos enviando o ingresando en el sistema, y sufre alguna modificación, pero si esa modificación es respecto a al encabezado o contiene la información de cuándo fue recibida, en fin, no altera la validez del documento electrónico. Esto está en el artículo 6. La procedencia e identidad de un mensaje de datos. La verificación de la concordancia entre el emisor del mensaje de datos y su firma electrónica se realizará comprobando la vigencia y los datos del certificado de firma electrónica que la respalda.
En otros tipos de firmas o sistemas de identificación o autenticación, esta verificación se realizará mediante la verificación de los registros acordados o requeridos. Esto también es importante conocer. Los elementos de la infraestructura de la firma electrónica, esto está en este cuadrito que ustedes ven, que es identidad e integridad, seguridad y confianza, no repudio, que quiere decir que no puedo indicar que no me pertenece la firma. Si yo le perdí mi token o le di a otra persona mi token y la clave, yo no puedo repudiar, no puedo decir que se me perdió, o que firmaron, o que hicieron una transferencia con mi firma electrónica a un paraíso fiscal. No puedo aducir eso, ni tampoco podría decir que me adulteraron la firma. Por eso es importante saber y utilizar la firma electrónica. La duración del certificado de firma electrónica, como vemos, se establece contractualmente. Ya les indiqué que existe 1 año y 2 años. Sin embargo, que podría tener una duración indefinida. Pero aquí tenemos el problema de que las entidades de certificación solamente tienen 10 años el permiso para poder otorgar o la licencia por parte del Estado para que puedan dar los certificados de firma electrónica, que entonces por ende no podría haber la firma electrónica perenne. Es necesario ver la manera o reformar la ley o establecer como lo ha hecho en España para que la firma electrónica no tenga caducidad. Se puede revocar también el certificado de firma electrónica. Está en el artículo 13 que establece la forma en la que se puede revocar. Tenemos también la notificación de extinción o suspensión del revocatorio de certificado de firma electrónica. Esto es importante porque debe ser notificado tanto a la dirección electrónica como a la dirección física. Esto es importante porque no solamente basta con que le notifiquen por el correo o que ya no le sirva la firma, sino que también la entidad de certificación tiene la obligación de notificar físicamente en el domicilio donde se haya señalado de que el contrato se ha suspendido o se ha revocado la firma electrónica. Los certificados de firma electrónica en el extranjero, esto es importante conocer, a pesar de que se les considera como válidos en nuestra legislación, también en la parte final, como vemos, se debe comprobar el grado de fiabilidad de los certificados y de quién los emite. Es decir, que si vamos a utilizar en el Ecuador una firma electrónica, les recomiendo que sea una obtenida, sea en el Banco Central, o sea en el Consejo de la Judicatura, o sea con alguna entidad de certificación nacional, para que no haya problemas posteriores con los certificados emitidos en el extranjero. Tenemos cómo se deben acreditar las entidades de certificación de la información con el CONATEL. Tenemos también que la acreditación por parte de entidades del Estado, esto les he puesto ya que el Consejo de la Judicatura se encuentra acreditado en base a esta disposición. Es que las instituciones públicas obtendrán certificados de firma electrónica de las entidades de certificación de información y servicios relacionados, acreditados de derecho público o de derecho privado. La responsabilidad de las entidades de certificación de la información tenemos en el artículo 18, que son responsables de la información que dan. Tenemos las obligaciones del titular de la firma electrónica, que establece que el órgano que ejerce las funciones de control previstas en la ley desarrollará los mecanismos, políticas y procedimientos para auditar técnicamente la actividad de las entidades de control. La información al usuario, la información sobre programas, equipos que se requiere para acceder a los registros o mensajes de datos deberá ser proporcionada mediante medios electrónicos o materiales. Esto es importante, sacamos la firma electrónica y la entidad de certificación tiene la obligación de indicarle al usuario cómo debe instalar el sistema, cómo utilizar la firma electrónica. No es suficiente con que pague y le dan el token, sino que adicionalmente tienen que darle servicio técnico y asesoría para que usted pueda utilizar los programas. La seguridad de la prestación de servicios electrónicos, que está también establecido en el artículo 21. Y por último, vamos a ver lo que es el cesado a tiempo. Esto es importante, este cesado a tiempo permite que un
documento electrónico pueda ser certificado en línea, digamos, en este momento yo puedo hacer una certificación. Entonces, certifica que en este momento, son las 19:47, está en el computador de Connect Globe, en la diapositiva que sí se ha dado a tiempo. Entonces, esto es automático y puede utilizarse a gran escala y sirve a fin de que se pueda certificar documentos en línea en la que se certifica la fecha y la hora exacta del mensaje y los datos que fue entregado al destinatario. Esto también es importante y también debería ser utilizada una herramienta que sería de mucha utilidad para los notarios y para las autoridades y para las personas que dan fe pública. Les agradezco mucho. Me he extendido un poco en el tiempo, sin embargo, de lo cual tienen en sus pantallas mis contactos, que pueden visitar mi página de Facebook, el grupo Derecho Notarial, está el LinkedIn, está la página web NOT64 Quito, y tenemos en el canal de YouTube, en donde están subidas todas mis charlas, que espero que les sea de utilidad. Con esto, estimado Sergio, termino la exposición, que creo que me he extendido, no sin antes darles un agradecimiento a todas las personas que me están viendo en vivo y que me han mandado unas preguntas, y ya las vamos a ir contestando, pero sí, primero me gustaría darte la palabra, Sergio, y luego seguimos. Gracias. Mi querido Paul, como siempre, tus charlas son tan amenas y tan interesantes y tan completas, realmente que yo te felicito porque creo que son bastante didácticas, tienes ese don de abogado y profesor, así que no, muy bien, te felicito y gracias por siempre brindarnos tu experiencia en estos conversatorios. Vamos a dar paso a las preguntas. Vamos a comenzar con Mauricio Tomalá. Adelante, Mauricio. Te escuchamos. Buenas noches, Sergio. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias por su intervención. Excelente explicación. Sí, yo tenía dos puntos referente a la firma electrónica. Bueno, el uno, la firma electrónica yo entiendo que es una sola, ¿no? Estamos hablando de temas jurídicos, de temas privados, de temas de facturación. Es la misma firma que se puede utilizar, ¿no? Tanto en documentos públicos como privados. Y la otra, rapidito, es ¿cuáles son los documentos que uno debe certificar o notarizar para usar en juicio o en instituciones públicas? Entiendo que la copia de la cédula, copias de documentos personales ya no. Y también entiendo que sí se debe notarizar cuando uno saca una copia de un documento, esa copia debe ser notarizada, pero le cito un ejemplo, se saca registros del banco, ¿no? Yo pido al banco movimientos de mi cuenta y el banco me imprime los documentos y en letras grandes lo ponen copia del original. ¿Eso yo debo certificar, notarizar, o eso ya al darme el banco ese documento es una fiel copia del original? ¿Y qué otros documentos son los que se deberían notarizar? Muchas gracias. Gracias, Mauricio, por tu consulta. Muchas gracias, Mauricio, por su pregunta. Lo primero, la firma, los diferentes tipos de firmas que hay son como decir que son diferentes esferos. Entonces puedo tener un esfero que me da más seguridad, un esfero que me da menos seguridad, un esfero que me dura 2 años, un esfero que me dura 1 año, un esfero que solamente puedo tener en una computadora y un esfero que puedo llevar a todo lado. Entonces, no es un problema el tipo de firma que tenga cada persona. Tiene que ser la firma emitida por una entidad de certificación legalmente acreditada en el Ecuador y que certifique que la persona que está firmando es el titular de la firma. Entonces, no hay ningún problema con el tipo de firma que se escoja. Es más, hay que ver la que más se acople a las necesidades de cada usuario.
Y lo que le decía el ejemplo es que la firma con token es recomendada para los abogados, o yo personalmente la recomiendo y la utilizo, porque eso permite mayor movilidad. Puede llevarse, instalarse en cualquier computador y puede firmar en cualquier lugar. Entonces, es mi recomendación. Ahora, respecto de los documentos que se presentan en un juicio, hay que tener en cuenta que lo que presentamos en un juicio son originales, copias certificadas o compulsas. Entonces, no hagamos una distinción o no nos enredemos entre mensajes de datos originales, entre si tiene que ser certificado o no. No hagamos una distinción entre lo físico y electrónico en lo jurídico. ¿Cómo les explico esto? Si yo tengo una letra de cambio, debo presentar al juicio la letra de cambio original. No puedo ir a la notaría a certificar la letra de cambio y presentar la copia certificada de la letra de cambio, porque el título ejecutivo es la letra de cambio. Es igual, si es que yo tengo un pagaré firmado electrónicamente, que es un pagaré electrónico, el original es el electrónico, el que consta en el mensaje de datos con la firma electrónica. Entonces, ese es el que tengo que presentar, el original. No materializarle, porque ya le materializo, ya deja de ser original, ya es una copia certificada. Si vamos a presentar una conversación de WhatsApp, la conversación de WhatsApp es la que consta en la plataforma de WhatsApp, es la original. Entonces, ¿cómo puede hacer eso? Ir donde el notario, materializar esa conversación de WhatsApp y presentar dentro del proceso. Como les dije, no es que la conversación de WhatsApp, por el hecho de que sea certificada del notario, se convierte en prueba plena o un documento público que ya da fe pública, sino que este documento que está materializado, al igual que toda prueba, puede ser objeto de pericia y puede ser impugnada y puede ser aceptada o negada por el juez. Eso, estimado Mauricio, si seguimos con la siguiente pregunta, por favor. Muchísimas gracias, Paul. Vamos a dar paso a Vinicio Palacios. Adelante, Vinicio, te escuchamos. Vinicio. Siguiente pregunta. Mauricio Nolivos. Adelante, Mauricio. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, ya durante la exposición, doctor, buenas noches, ya dio contestación a las inquietudes que tenía. Sin embargo, veo que, en definitiva, gracias, Mauricio, la mala utilización que puede darse a la firma electrónica o al token, eso ya es estrictamente de responsabilidad de quien está en custodia del token o de esa firma electrónica al proporcionar indebidamente la clave y mal utilizar ese documento. Entonces, creo que lamentablemente, y repito, va a ser uno de esos van a ser los problemas que se van a afrontar a posteriori, una vez que se comience ya a circular documentos vía electrónica. Eso es todo, le felicito, doctor, por la exposición. Muy amable, muchas gracias, doctor. Gracias, Mauricio. Mónica Villasís, adelante. Mónica, te escuchamos. No. Elizabeth Insuaste. Adelante, Elizabeth. Perdón, alzo la mano, que había desactivado el micrófono para Listo, escuchar Mónica, al doctor. te escuchamos. Ya. Buenas noches. Quería comentarles que yo soy secretaria general de una entidad pública y nosotros estamos en la obligación de la implementación de la firma electrónica. Como secretaria general estamos obteniendo la firma para aproximadamente 2.000 funcionarios en este momento. Y una de las consultas que hemos realizado al Ministerio de Telecomunicaciones y al Banco Central respecto a la validez de la firma electrónica del funcionario público per se en los documentos públicos es precisamente qué pasa cuando tenemos que firmar un documento conjunto con un ciudadano, porque los ciudadanos no necesariamente tienen firma electrónica ni están hoy día obligados a tener firma electrónica. Entonces, van a tener que generarse ciertas excepciones a la aplicación de la obligatoriedad de la firma electrónica del funcionario público cuando los documentos son de carácter mixto, porque si hay un ciudadano que interviene y el documento va a perder su validez porque lleva la firma conjunta con una firma manual, a menos que este ciudadano tenga una firma electrónica, no tendría validez el documento, de acuerdo a lo que nos expone el doctor. Entonces eso es muy importante. Y lo otro es la recepción.
nos preguntan a nosotros por ventanilla si tenemos la autorización de recibir documentos que vienen firmados electrónicamente como que tuvieran validez. Hace 2 días recibimos un documento del Consejo Nacional de la Judicatura que nos vinieron a ingresar por ventanilla, porque venía con firma electrónica. Entonces tuvimos que requerir que se hagan a través de los canales virtuales, porque el documento, en el momento en que se materializa, pierde su validez, y cuando lo vuelve a escanear, la firma no es legible. Nosotros la metemos en el sistema firma EC y no se puede leer. Eso es muy importante porque las entidades públicas tienen como lector válido firma EC, no el escaneado del celular, no los QR barcode que le permiten hacer lecturas, sino que tiene que validarse a través del sistema firma EC. Y solo funciona con documentos que circulan en PDF y que jamás se han impreso y no han tenido chance de ser modificados. Al yo imprimirlo y volverlo a escanear, estoy generando un nuevo documento que ya no me va a leer la firma. Eso para que lo tengan en cuenta. Muchísimas gracias, estimada Mónica, tiene toda la razón. Creo que está clara mi exposición y lo tiene bien claro, que los documentos electrónicos o son firmados electrónicamente o los documentos físicos son firmados físicamente. Y efectivamente yo no puedo sacar una copia del documento firmado electrónicamente, volverlo a escanear y presentarlo, ya no puedo validar la firma. Y si ya no puedo validar la firma, ya deja de ser el documento original. Lo que he revisado yo en ninguna disposición, en legislación comparada, he visto que se puedan firmar documentos que tengan una firma electrónica y una firma física, porque estamos hablando de que tenemos el documento original. ¿Cuál sería? Porque si tenemos un documento firmado con esfero, firma física, y tenemos también el mismo documento firmado electrónicamente, ¿cuál de los dos es el que serviría o sería válido? Si presentamos dentro de un juicio el que está firmado con la firma física, no se puede validar la firma electrónica, entonces solamente serviría la firma física. Y si presentamos el documento electrónico con firma electrónica dentro de un proceso, solamente se podría validar la firma electrónica, pero la firma física, al no ser original, no podría ser objeto ni siquiera ni de pericia para determinar que esa firma le pertenece a otra persona. Entonces es importante que tomemos en cuenta esto, más que nada las entidades públicas que manejan documentos físicos y documentos electrónicos, que no haya esta mezcla entre un documento físico y electrónico, al menos para efectos jurídicos. Estamos hablando de la validez jurídica de un documento. Y debemos tener nosotros como abogados y como entidades públicas, y más aún los notarios, de verificar que el documento o es físico o el documento es electrónico. Muchísimas gracias por sus palabras, Mónica. No sé si es que se contestó su pregunta y podemos avanzar con la siguiente. Claro, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Mónica por su consulta. Elizabeth, adelante, te escuchamos. Buenas noches, doctores. Gracias por la exposición. Una cosa no me queda clara respecto a la perennidad de la firma electrónica de parte de los notarios. No me queda claro si en estos momentos, en la actualidad, yo hago un contrato y viene notarizado, y después de 2 años me dice que ya no tiene validez la firma electrónica, y actualmente no hay una reforma en la ley notarial con respecto a eso. A este punto me está diciendo que no conviene usar la firma electrónica para los contratos, o por el momento se está usando alguna otra manera para sanar esta laguna que queda todavía. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth, por su pregunta. Le comento, si usted tiene un documento que está firmado electrónicamente y necesita tenerlo como prueba, puede acudir a una notaría y materializar el documento. Entonces, ante cualquier notario se va a materializar. Por decirle, si usted tiene un contrato firmado electrónicamente de trabajo, de arriendo, de compra-venta de un bien, de una maquinaria, en fin, lo que usted tenga, se acerca donde la notaría, el notario va a validar la firma y le va a materializar. Es lo que les recomiendo que haga por ahora. Lastimosamente, como le digo,
La firma electrónica tiene una validez de 2 años, tanto la firma del notario como de cualquier persona, y dentro de este periodo de 2 años puede ser validada la firma. Pero no se ha implementado todavía en el Ecuador la firma electrónica perenne, solamente en España sí. Como no tenemos la firma electrónica perenne, tampoco tenemos el protocolo electrónico o protocolo digital, entonces por el momento no se pueden otorgar escrituras públicas electrónicas o digitales. Lo que hacemos es documentos físicos. Lo que le hacía yo dentro de la exposición es hacerles tener en cuenta cuando interviene el notario en un documento físico y cuando solamente interviene una entidad de certificación en un documento electrónico. Entonces, la recomendación por ahora sería que si los documentos electrónicos, porque puede ser una conversación de WhatsApp, puede ser un intercambio de mensajes de correos electrónicos, no necesariamente que estén firmados electrónicamente, pueden ser materializados ante un notario. Lo que es importante saber es que estas conversaciones de WhatsApp o de Messenger o correos electrónicos solamente pueden ser materializados a solicitud de la materialización de las partes que intervienen dentro de la conversación o dentro de los mensajes de datos. No puede imprimir cualquier persona ni puede ser reenviado e imprimir o pedir la materialización a otra persona, porque ya dejan de ser los documentos originales. Esa sería Muchas gracias, doctora, por la las recomendación. órdenes. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias, Paul. Seguimos con Eusebio Gaibor. Adelante, Eusebio. Buenas noches con todos. Buenas noches, Eusebio. Buenas Para noches. para las causas que se están tramitando en las unidades judiciales, que obviamente empezaron sin firma electrónica, mi pregunta es, ¿se las puede seguir impulsando con firma electrónica? Porque iniciaron sin firma electrónica. Sí, estimado Eusebio, no hay que diferenciar en ese aspecto en el documento físico con el documento original. Yo puedo presentar ahora al juzgado, puedo ir y físicamente presento un documento en el que pido que se señale día y hora en la audiencia, y el día de mañana puedo presentar una insistencia de que se señale día y hora y audiencia en un documento firmado electrónicamente en PDF. Entonces, no es lo que tiene que ser, para que tengamos claro, el documento que se presente tiene que ser original. ¿Cuál es el documento original? El que está firmado. Si es que es físico, el que está firmado físicamente con esfero, y si es que es electrónico, el que está firmado en PDF con firma electrónica. No es necesario que todo el proceso sea digital o que todo el proceso sea físico. Doctor, ¿y cómo haríamos con el expediente? Por ejemplo, la contraparte me hace un escrito, me corre en traslado, voy al expediente físico, pero no sé si esa lo imprimen o cuál es el procedimiento, porque es totalmente desconocido para mí. El Consejo de la Judicatura tiene un manejo de archivos, incluso fue hasta premiado recientemente por la Secretaría de la Presidencia de la República de Archivos por el manejo archivístico con normas ISO que tiene el Consejo de la Judicatura. Entonces, ellos se manejan en un protocolo, digamos, de que permite que los documentos físicos y electrónicos sean archivados para posteriormente puedan ser verificados. Si es que un documento electrónico fue presentado, lo que debería hacer también es correr el traslado, porque depende qué documento es, porque no todos los documentos se corren traslado a la otra parte. Entonces, tal vez si es que es una prueba documental, de acuerdo al Código Orgánico General de Procesos, y de acuerdo a la prueba, digamos, al trámite, deberá ponerse en conocimiento de la otra parte. Entonces, se pondrá en conocimiento la copia del documento, o sea, reenviará una copia del documento para que tenga conocimiento, pero no hay que distinguir ni hay que alarmarse porque nos mandan un documento firmado electrónicamente que solamente dice documento firmado electrónicamente o una copia de un documento físico. O sea, tienen los mismos efectos, el documento físico y el documento original. Muchísimas gracias, Eusebio, por tu intervención. Daniel Robles, adelante, por favor, Daniel. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Yo tengo una noches. consulta en el contexto de una transacción transfronteriza donde intervienen partes de diferentes países, por lo tanto, jurisdicciones diferentes.
En ese sentido, nuestra legislación establece requisitos para que un mensaje de datos sea considerado firma electrónica, los requisitos que tiene que contener el certificado para firmar electrónicamente y asimismo la entidad certificadora. ¿Qué pasa si en el caso de alguna controversia se suscribe un documento, por ejemplo, aquí en Ecuador, con los requisitos establecidos aquí en Ecuador y el mismo documento también es firmado en Francia, con requisitos completamente diferentes, no compatibles con nuestra legislación? El documento tiene que ejecutarse aquí en Ecuador. ¿Qué pasaría con este desfase que existe entre la normativa respecto a firmas electrónicas que puede existir en Ecuador o en cualquier otro país? Bueno, estimado Daniel, te comento que la regulación de la firma electrónica, nuestra ley de firma electrónica data del año 2002. Y el reglamento también me parece que estamos entre el año 2004, que es el reglamento a la ley de firmas electrónicas, comercio electrónico, que prácticamente lo tomaron de un convenio la mayoría de países y impusieron la ley. Entonces, existe también una especie, digamos, de compatibilidad de las normas en materia de comercio electrónico y firma electrónica, al menos en los países de América Latina. Ahora, lo que no debemos diferenciar, porque una firma electrónica se hizo en el Ecuador y otra firma electrónica se hizo en Francia, por hacer el ejemplo, es igual que la firma física. Si yo firmé en el Ecuador físicamente y la otra parte firmó físicamente en Francia, debemos remitirnos al contrato. Si es que en el contrato dice que se someterán las controversias al tribunal establecido en Nueva York, entonces tendrán que ir a hacer su reclamación en Nueva York. Así haya firmado yo en el Ecuador y la otra persona haya firmado en Francia. Si es que yo me sometí a la legislación ecuatoriana y firmé en Ecuador y la otra persona firmó en Francia, necesariamente las controversias deberán radicarse en donde diga el texto, salvo disposiciones expresas en la ley en la que establece a qué legislación debe someterse, digamos, determinados actos o contratos o acuerdos que se lleguen a realizar y que deben ser ejecutados en el Ecuador. Si es que fueron totalmente firmados en el Ecuador, ese documento, para que tenga validez dentro del Ecuador, debería estar legalmente apostillado para que surta efectos legales en el Ecuador, porque ya si no está apostillado, no surte efectos si es que es un documento otorgado en el extranjero. Muchísimas gracias, Daniel, por tu pregunta. Dos últimas preguntas. Walter Herrera, por favor. Bien, buenas noches a todos los participantes. Felicitándole al doctor por su maravillosa exposición. Ha quedado bastante claro el estudio que hemos hecho el día de hoy. Mi pregunta puntual es la siguiente, doctor. ¿Cuál es el trámite que se debe realizar ante el señor notario para que un video que se encuentra en una página de Facebook o en un teléfono celular pueda incorporarse en un proceso judicial para que pueda surtir como prueba, doctor? Listo, Walter, muchas gracias. Los videos no se pueden materializar. O sea, materializar es imprimir. Entonces, hablemos de que lo que podría hacerse del video es otorgarse una copia certificada digital con la firma electrónica del notario. Pero respecto de videos que están realizados en un teléfono celular o en cualquier dispositivo, podemos hablar que es de una cámara o de una cámara de videovigilancia, eso consta el original dentro del disco duro. Si es que vamos a presentar el video como prueba dentro de un proceso penal, lo recomendable es que se presente el documento original. En este caso debería llevarse el disco duro o presentarse el teléfono celular a fin de que sea objeto de pericia y pueda ser validado dentro de un juicio penal. Si hablamos dentro de un juicio civil en el que queremos demostrar, yo que sé, que maltrato a una persona o maltrato a los trabajadores o en fin, ahí sí podemos ir y otorgar una copia certificada del documento para certificar que una persona no vino a trabajar o si vino a trabajar. ¿Por qué esta diferencia? Porque cuando se presenta dentro de un proceso civil, este documento puede ser objeto de impugnación. El video puede ser objeto de una pericia, igual que un documento físico.
Pero si ya lo presentamos dentro de un proceso penal, ya es importante de que sea analizado por un perito forense de la fiscalía para que ya no pueda ser objeto de que sea impugnable, digamos, dentro de un proceso este tipo de videos. Ahora, respecto de lo que aparece en el Facebook o en cualquier página web o hablemos de alguna red social, que puede ser cualquier red social, primero debemos tener en cuenta de que no todo lo que se publica en las redes sociales es verdadero, primero. Segundo, no todos los perfiles de las redes sociales corresponden a las personas que dicen ser. Podemos ver que podrán haber Walter Herrera, podrán haber unos 30 Walter Herrera en Facebook, y es más, podrían haber unos 3 con su misma fotografía. Entonces es importante para qué es lo que vamos a probar con la materialización o de esa captura de pantalla o de ese video, y qué uso le vamos a hacer, ya que todos los documentos que se materializan o se otorgan copias certificadas dentro del notario, el uso que se da al documento es de la persona que lo solicita. Y todos los documentos que se presenten dentro de un proceso pueden ser objeto de pericia, tanto documentos físicos como documentos electrónicos. Entonces debemos saber cómo presentar la prueba, ver la pertinencia de la prueba y cómo presentarla dentro de un proceso. Listo, doctor. Muchísimas gracias. A las órdenes. Gracias, Walter. Finalmente vamos a dar paso a Mónica. Mónica, adelante. No, me parece que no nos escucha, o otra vez. Bueno, listo. Creo que con eso culminamos, mi querido Paul, el día de hoy, agradeciéndote nuevamente por tu tiempo, y como siempre, pues ya no necesitas invitación, siempre este es un espacio abierto para ti, para que vengas y nos compartas con tus conocimientos que siempre resultan tan interesantes. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias a todas las personas que entraron a la plataforma de Zoom, y también a todas las personas que se han conectado al grupo de Derecho Notarial, que en la transmisión en vivo también veo que hay un sinnúmero de preguntas y felicitaciones. En razón del tiempo, y como no puedo ya contestarlo dentro de este proceso del Zoom, voy a hacerlo mediante comentarios en el Messenger, en el Facebook Live, de todas las preguntas que lo han realizado. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, a todos por escuchar mis palabras, y que más que nada espero de que les sea de utilidad y que les sirva para mejorar su ejercicio profesional y la seguridad jurídica, que es lo más importante que debemos tener en cuenta. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Paul. Nada, justamente les iba a decir eso. Quedan preguntas siempre por responder, pero Paul siempre se da el modo de atenderlas vía las redes sociales, así que pueden nomás consultar a través de las redes sociales, que Paul sí siempre se da el tiempo para responder a cada una de sus consultas. Gracias nuevamente a todos ustedes. Buenas noches con todos. El día Buenas de mañana noches. tenemos otro gran conversatorio con relación a la disolución y liquidación de compañías, así que los esperamos el día de mañana. Buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Sergio. Hola, 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 hola. Sergio. Mande.
Hola, 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 hola.